Jueves 10 de octubre del 2019, Wilmer Domínguez Remar, emitiendo para todo el mundo. Gracias a internet, queridos amigos, llegamos a todo el mundo. En especial, este canal está dirigido obviamente a las personas que hablan idioma castellano, porque es la lengua común que tenemos con todos los pueblos de Norteamérica, como el mexicano, de Centroamérica, todos los países de Centroamérica y Sudamérica. Bien, la noticia que os quiero dar es algo que venía ya hace mucho tiempo pensándolo. Es un nuevo proyecto, es un nuevo canal en YouTube, pero dedicado exclusivamente a hablar temas filosóficos, a temas espirituales, a temas que tienen que ver con el desarrollo de la conciencia. Por ese motivo le he llamado a este nuevo canal Conciencia Solar. ¿Y por qué solar? Porque desde la antigüedad todas nuestras culturas originarias, todas las culturas primigenias de la humanidad han tenido en el sol una imagen de aquello que da vida, que es fuente de vida para la tierra. El sol siempre ha sido una divinidad muy amada, muy querida, muy respetada, muy venerada. Entonces, justamente porque el sol representa esa luz, ese calor, esa vida que llega a la tierra, he tomado el nombre solar y conciencia unidos, estas dos palabras, estos dos conceptos, para el desarrollo de una conciencia de luz, una conciencia luminosa, una conciencia que nos traiga calor también a nuestro pensamiento, a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestras vidas en definitiva. Muy bien, estimados amigos, entonces este es el nuevo canal que vamos a poder disfrutar, y me gustaría presentarles. Este es el canal, ya está en internet, lo pueden buscar, se llama así, Conciencia Solar, ¿ya? De Wilmer Domínguez Remar, que soy yo. Ya saben que tengo este otro canal, el cual ustedes van a ver este vídeo ahora, que es Inti News, Amazúa, Amayuya, Amaqueya, el código de honor inca. Y en quechua, la palabra Inti también hace referencia al disco solar, pero no solo al sol físico que brilla allí, sino también al aspecto espiritual del sol. También hemos abierto Inti News Perú, el canal Inti News Perú, que estamos empezando a darle nueva vida, porque hace poquito tiempo que se ha abierto, y que se ocupará principalmente de noticias y de impulsar la 4T, es decir, el despertar de la conciencia en lo político, en lo cultural, en lo económico, en el Perú. Y aquí vamos a colaborar con algunos jóvenes peruanos, youtubers peruanos, que ya se han puesto en contacto conmigo. Muy bien, entonces ya hay 3 canales actualmente en marcha, impulsados por Wilmer Domínguez Remar, vuestro servidor. Hablemos de conciencia solar, que es el tema de este canal. Haremos una excepción, hablaré en Inti News sobre conciencia solar, pero a partir de ahora ustedes ya saben que temas relacionados con este ámbito de la vida tan importante, también por cierto, los trataremos directamente en el canal Conciencia Solar. Bueno, como todo inicio, debemos empezar pues por estudiar, por comprender el abecedario. Cuando un ser humano, de la cultura que sea, necesita salir de la ignorancia, es decir, dejar de ser un alfabeto, lo primero que tiene que aprender es el abecedario. En el caso de los pueblos latinos, cuyo idioma es el castellano o el español, proveniente del idioma latín, pues se llaman lenguas latinas. Y de ahí viene el nombre Latinoamérica a los países que hablan idiomas derivados del latín, entre ellos México, entre ellos los países de Centroamérica como El Salvador, Guatemala y los demás países de Sudamérica que también hablan lenguas derivadas del latín, como es Perú, el castellano,
Ecuador el castellano, Bolivia el castellano, Chile y Brasil el portugués. El portugués también es una lengua latina, derivada del latín. Por ese motivo a los países que hablan lenguas derivadas del latín se le llama países latinos. Y en el caso, los países en América que hablan idiomas derivados del latín se llama Latinoamérica. ¿Ya? Es por ese motivo, no por la ubicación geográfica. Hay quienes confunden Latinoamérica con Sudamérica. No. Por supuesto también es Sudamérica, pero los países latinoamericanos son aquellos que hablan en el continente americano, en las 3 Américas, algún idioma derivado del latín. Y esa frontera, amigos, empieza en México. México habla castellano, por lo tanto también es un país de habla latina. Y como está en América, es un país latinoamericano. Nos estamos refiriendo al habla. El concepto Latinoamérica se refiere a países de habla derivadas del latín. El concepto América del Sur, América del Centro y Norteamérica es un concepto que no tiene que ver nada que ver con el concepto del habla, sino con la ubicación geográfica. Por ese motivo, México es un país enclavado en Norteamérica. Eso es indiscutible. Geográficamente México está enclavado en Norteamérica. Pero a nivel lingüístico, México es parte de Latinoamérica, porque hablan un idioma derivado del latín. Bueno, aclarado esto, queridos amigos, vámonos con un primer maestro, porque hay que tener maestros. En la vida, si no tenemos maestros, no podemos avanzar, ¿ya? Y yo también tengo un maestro. Y este canal, Conciencia Solar, inicialmente y durante bastante tiempo nos ocuparemos de un maestro. Todos tenemos varios maestros en nuestra vida, porque incluso nuestros hijos son nuestros maestros, nuestros padres son nuestros maestros, nuestras parejas son nuestros maestros, hasta nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, son nuestros maestros. Incluso un desconocido puede ser nuestro maestro. Pero, como tenemos que llevar una estructura, tenemos que empezar a conocer el abecedario, es decir, el primer lenguaje a nivel de conciencia espiritual. Estamos hablando ya del tema del canal Conciencia Solar, amigos. Olvidémonos por un instante de la política, olvidémonos por un instante de los negocios, olvidémonos por un instante de todo lo que tiene que ver con la vida terrenal, con sus preocupaciones. Porque en Conciencia Solar vamos a tratar temas que superan esto, que van más allá. Podremos estar de acuerdo o no, obviamente, pero estoy seguro que con buena voluntad nos podremos entender, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en el alfabeto que utilizaremos en este canal. Y el alfabeto obviamente tiene que ver con el lenguaje que vamos a hablar. Tenemos el lenguaje básico, que es el castellano. Ya tenemos algo en común, esta lengua en común entre ustedes y mi persona. Perfecto. Ahora falta sobre qué temas y desde qué perspectiva entendemos estos temas para dar el siguiente paso. Porque cuando hablamos de temas de conciencia o de espiritualidad, cada persona puede tener una imagen diferente y una comprensión distinta. Para mí la palabra conciencia puede representar una cosa, para otro otra cosa, y así. Entonces es fundamental saber encontrar esta diferencia, ¿ya? Y también aquello que nos permite ponernos en común. Entonces, volviendo, haciendo una recapitulación, necesitamos en primer lugar ponernos de acuerdo en los conceptos. ¿Qué quiero decir yo cuando me refiero a conciencia? Esto es fundamental. Y vamos a buscar aquí en San Google diferencias entre conciencia, la palabra conciencia con S
y la palabra conciencia sin S. ¿Ya? Entonces, conciencia con S y conciencia con C. Vamos a ver, vamos a analizar qué significa, porque a partir de acá dice conciencia con S y conciencia con C. En el castellano tenemos estas dos palabras. En idioma alemán, por ejemplo, son otros conceptos totalmente diferentes y mucho más exactos. ¿Ya? En el inglés también es diferente. Bueno, dice, aunque suenen casi igual, conciencia con S y conciencia con C no tienen el mismo significado. No es lo mismo decir tengo la conciencia tranquila que, y en este caso conciencia es con C, que decir esta otra, estar consciente tras recibir un golpe o ser consciente con S de todos y cada uno de los estímulos que me rodean. Miren, aquí ya hay una gran diferencia. El primer término, es decir, conciencia con C, que no se refiere a mi canal está con S, conciencia. Entonces, dice, el primer término, es decir, conciencia, dice, el primer término tiene un gran interés para el campo de la filosofía. Exactamente. Yo les he comentado de que en este canal vamos a hablar términos de filosofía, de espiritualidad, de conciencia con S, pero es importantísimo desde el inicio saber diferenciar ambas palabras para no confundirlas. El segundo término, es decir, conciencia con C, es todavía un desafío para la neurociencia. La neurociencia es la ciencia que estudia los procesos neuronales de las neuronas. Todo el proceso que tiene que ver con el aspecto del sistema nervioso, del cerebro. El biólogo molecular y premio Nobel Francis Crick solía decir que aunque sea necesario saber diferenciar una dimensión de la otra, en realidad siempre nos quedaremos cortos a la hora de intentar definir cada una de ellas. Son entidades tremendamente complejas y en particular la segunda, es decir, la que se refiere a la conciencia, escrita con S. Conciencia, amigos. Entonces ya de entrada es un gran reto. Podemos leer Conciencia Solar y decir, ya, es el otro canal de Wilmer donde trata temas filosóficos, espirituales, etc. Y quedarnos tranquilos y contentos y felices con esa explicación. Pero habrá algunas otras personas que no se conformen con eso y que querrán investigar y llegar a una comprensión más profunda, a otro nivel de conciencia. Nunca mejor dicho. Entonces, este canal, Conciencia Solar, va a ser un canal para algunas personas muy pesado. Para algunas personas, para algunos de vosotros que vean este vídeo, no va a ser atractivo. Porque va a exigir esfuerzos muy grandes del pensamiento. Nos va a exigir a todos, inclusive a mí, ¿eh? Porque aquí tenemos que partir del hecho de que yo también soy un aprendiz como ustedes. Somos todos estudiantes, discípulos, llamémoslo así si queremos, de la búsqueda de la verdad. Somos filósofos. Este es el canal de los filósofos. Lo que pasa es que no le he querido poner ese nombre, pues porque ya corresponde, estamos ahora en el despertar de la conciencia. Entonces lo mejor es ponerle conciencia, solar, punto. Se refiere a la conciencia del universo, por lo menos de esta Vía Láctea donde vivimos. Para que no se... Porque inicialmente había pensado buscar una palabra quechua, porque soy peruano, soy descendiente de los incas también, aunque soy mestizo y soy mezclado, tengo también sangre inca.
Había pensado una palabra en náhuatl, antiguo, para hacer referencia a México, las culturas azteca, etcétera, los olmecas, los toltecas, todas estas culturas ancestrales de México. Pero finalmente decidí poner esta otra palabra, mejor dicho, estos conceptos, conciencia solar, para que sea más universalmente entendible y que traspase todas las fronteras. ¿Ya? Esto es muy importante. Aquí no vamos a tratar temas específicos de ningún país en particular, sino lo que tiene que ver con la conciencia de la humanidad, con un despertar de la conciencia con independencia de qué cultura seas, en qué país vivas o en qué época estés. Eso es muy importante. Asimismo, tal y como nos indica la Real Academia Española de Lengua, la RAE, en ocasiones podemos encontrarnos con situaciones algo ambiguas que nos pueden llevar a equívocos. De hecho, y aunque nos parezca llamativo, es muy común caer en errores y ver incluso en muchas publicaciones a algún autor confundiendo términos. Por tanto, veamos qué matices y particulares definen a cada una de estas dimensiones, es decir, conciencia con S, consciencia y conciencia a secas con C. La conciencia con C solo puede existir de una manera, y es teniendo conciencia de que existe. Nos lo dice Jean-Paul Sartre. Conciencia con S y conciencia con C. Características y singularidades. Vayamos. Si tuviéramos que utilizar una definición básica y general para diferenciar conciencia, es decir, conciencia con S, de conciencia sin S, con C, sería la siguiente. La conciencia, es decir, la conciencia con S, te permite formar parte de tu realidad. Mira, la conciencia, es decir, el término al cual hago yo referencia en mi canal, es un término que te permite formar parte de tu realidad. Qué importante, ¿eh? Es fundamental conocer nuestra realidad, la realidad en la que nos movemos. Si no, pues ¿cómo la vamos a poder transformar? Si no conocemos nuestra realidad, la propia, la individual, la de nuestro entorno más cercano familiar y la que está más afuera, la de la comunidad y la de un país. Entonces, la conciencia con S te permite formar parte de tu realidad, percibir cada matiz, estímulo y proceso interno. Aquí ya hay tres palabras diferentes que se refieren a algo interior de nosotros. Matiz. Cuando hablamos de colores hablamos de diferentes matices. Amarillo. El amarillo ya entendemos, pero hay muchos matices de amarillo. Desde el amarillo limón al amarillo patito, como decimos en Perú, un amarillo medio anaranjado. Tenemos también estímulos. Aquello que hace que despierte en nosotros nuestro interés o que reaccionemos ante algo. Eso es un estímulo. Puede ser un estímulo interno o puede ser un estímulo externo. Y luego nos habla de procesos. Procesos internos. Un proceso, por ejemplo, en una cadena de montaje, hay un proceso. Entra, por decirle, un trozo de madera por la cadena de montaje y a medida que va avanzando se le va dando diferente forma hasta que sale un producto acabado, ¿no? En este caso es un elemento que es para colocar el móvil, ¿no? Se coloca el móvil aquí, ¿ven? Es un portamóviles, ¿no? Está todo garabateado por mi hijo, ¿no? Lo he escrito a él. Bueno, ese es un proceso. En la industria existen miles de procesos. En la agricultura existen procesos. En la administración pública existen procesos. Los procesos están presentes en nuestra vida a todo nivel y en todo lugar. Nuestra vida es un proceso. ¿Ya? Entonces, es importante, estamos también adquiriendo lenguaje. Queridos amigos, este canal es mucho también de aprendizaje. Y de aprendizaje mutuo. Yo aquí el maestro no soy yo.
Todos somos maestros. Ustedes, como estos comentarios, serán grandes maestros para mí y entre nosotros. Entonces, volviendo al tema de la conciencia, es decir, la otra, la que no lleva S, la que se escribe con C, por su parte, nos permite comportarnos de manera moral y socialmente aceptable. Aquí ya tenemos una gran diferencia entre lo que es conciencia con S y conciencia sin C. Cuando yo soy consciente de que soy un individuo y que debo comportarme y vivir con dignidad, estoy apelando a este segundo término, a ser consciente de quién soy yo, y de ser un ciudadano consciente significa eso. No tirar la basura en la calle, si encuentro un objeto no me lo robo, sino que intento encontrar a su dueño. Ser un buen ciudadano, vivir con ética y con principios. Eso es tener conciencia. A ella nos referimos cuando decimos la voz de la conciencia. Esa es este segundo concepto, la que no lleva S, sino la que se escribe con C, la que hace referencia. ¿Ya? A grandes rasgos nos parece sin duda comprensible y hasta sencillo poder diferenciar la una de la otra. Sin embargo, si alguien nos dijera aquello de, por ejemplo, y abro comillas, soy consciente, con S, de mis actos, ¿se referiría quizás al aspecto moral, al perceptivo o quizás a ambos? En estos casos entramos ya en un plano subjetivo, donde todo depende de lo que el emisor quiere expresar. ¿Qué significa esto? Entramos ya a un plano subjetivo. Un plano subjetivo se refiere al aspecto interior de cada ser humano. Cada ser humano es un sujeto y es subjetivo su pensamiento. Yo puedo tener una comprensión de determinado acto, de determinado asunto diferente al que tiene usted. Y en ese sentido, estamos en un plano de la subjetividad, que en cada ser humano puede ser diferente y de hecho lo es. Entonces, cuando hablamos de temas subjetivos, ya ahí se acaba la validez para todos, ya no podemos generalizar. Bien, vayamos al otro término. La conciencia. ¿Qué es la conciencia? Sin S, sino con C. Decía el matemático y filósofo Blaise Pascal que la conciencia, con C, es el mejor libro de moral que tenemos. Es la voz interior que tenemos dentro, que cuando nosotros estamos a punto de hacer algo que no es correcto, nos dice, y esta, la voz de la conciencia, la tiene todo el mundo. Otra cosa es que tú no hagas caso a esa voz de tu conciencia, o por violentarla y violarla impunemente, muchas veces ya te has vuelto un inconsciente. ¿Podemos perder nuestra conciencia? Sí. A pesar de que nunca se va a callar, la voz de la conciencia siempre va a estar allí, tú puedes elegir no hacerle caso a tu conciencia y actuar de manera inconsciente, es decir, sin conciencia. Un criminal, un delincuente, hace eso. Él escucha la voz de su conciencia que le dice que eso que está haciendo está mal y que no debería hacerlo, que está causando dolor a los otros. Pero a pesar de saber eso, de que su conciencia se lo dice, él no escucha su conciencia y a pesar de eso sigue adelante con su acto delictuoso, su acto criminal. Y entonces en ese sentido se vuelve un inconsciente, un falto de conciencia. Pero en realidad no es que no tenga la conciencia, sino que lo que hace es no oírla a su conciencia. La conciencia es algo maravilloso, siempre está ahí. La puedes disminuir su volumen para no escucharla con drogas, con alcohol, con diferentes otras cosas. Pero siempre va a haber un hilito, aunque sea de esa voz, va a estar ahí presente en ti. Y el día que empiece a tomar fuerza, tú podrás volver a ser un hombre digno. No puede construirse un hombre o una mujer dignos si no escucha la voz de su conciencia. Es imposible.
Por eso que el ataque en nuestra época de los poderes políticos, criminales, es eliminar la voz de la conciencia del ser humano, o por lo menos ponerla en un estado de sopor, en un estado de adormilamiento, en un estado como de sueño, como cuando te van a operar y te tienen que poner la anestesia, en un estado anestesiado. ¿Y cómo lo hacen? Por los medios de comunicación masiva. Adormecen, anestesian la conciencia de las personas. Este canal que estamos creando, estimados amigos, Conciencia Solar, va a servir también, conjuntamente con estos otros canales Inti News, para despertar la conciencia. En el caso de Conciencia Solar, relacionados a temas filosóficos y espirituales. En el caso de Inti News, estamos despertando la conciencia a temas políticos, culturales, económicos, geopolítica, etc. Más prácticos, más pragmáticos, más terrenales. En Inti News tocamos temas que pasan aquí en la vida, que tienen que ver con política, con economía, con mafias. Denunciar todas estas cosas terribles para que despierten la conciencia, pero también hablar lo bueno, lo positivo que está haciendo, por ejemplo, este presidente AMLO en México. Extraordinario presidente. Pero son temas relacionados con la vida del hombre aquí. Necesitábamos también tener otro canal para hablar de temas que trascienden meramente nuestra vida práctica, pragmática, y que nos acercan más a lo que somos en esencia, es decir, seres espirituales viviendo en un mundo material. Muy bien, entonces conciencia con C es más bien un concepto moral y ético, ¿ya? En cambio, conciencia con S, ¿ya?, es aquello que nos permite formar parte de nuestra realidad, percibir cada matiz, estímulo y proceso interno. O sea, es aquello que nos permite conocernos a nosotros mismos y conocer al mundo. Es esta conciencia que está relacionada con el conocimiento a la que se refiere conciencia solar. Muy bien, entonces, para el primer programa y para muchos otros programas durante por lo menos el primer año, aunque no siempre trataremos de este maestro, he elegido, porque es el maestro al que tengo más cariño, más respeto y en quien confío, y por lo tanto, si a algún maestro les tengo que recomendar, si alguno de ustedes me lo pide, pues yo les tengo que recomendar al que yo creo que es auténtico, al que no ha creado su filosofía o sus ideas para manipular al ser humano, sino para ayudarle a despertar su conciencia y liberarlo, hacerle un hombre libre. Entonces, a mí, estudiar a este maestro me ayuda a eso. Y obviamente yo tengo que compartirles aquello que creo que es algo bueno, por lo menos para mí lo es. No a todos les va a gustar este maestro. O en esta época de su vida quizás no lo necesiten, quizás necesiten otros maestros. Bueno, pues esto es la libertad del ser humano. Somos libres, todos somos libres y tenemos la completa y total libertad de escuchar a un determinado maestro o no. Y si es así, pues nada, busquemos otros maestros, los hay muchísimos. Bien, mi maestro es este, queridos amigos. ¿Ya? Se llama Rudolf Steiner. Y el libro que vamos a empezar a estudiar en Conciencia Solar, nuestros programas tendrán dos partes. Una parte teórica, en la cual estudiaremos el libro que se titula El umbral del mundo espiritual. Y por otra parte, hablaremos aspectos prácticos de cómo relacionar esta teoría con la vida práctica. Porque una teoría, un conocimiento filosófico, espiritual, del que sea, que no somos capaces de llevarlo a la vida práctica, no sirve para nada, amigos. No sirve para nada. Por eso ya lo decía el maestro ejemplar. La palabra en el libro es letra muerta. Hasta que no vive la palabra en tus actos, no sirve para nada. Entonces, tenemos que hacer que aquello que estudiamos nutra nuestra vida diaria, pues.
lógico, nos enriquezca como seres humanos y nuestra vida práctica diaria sea cada día mejor, más noble, más elevada, más humana. Bien, El umbral del mundo espiritual. Es este libro que nos va a llevar varios meses estudiarlo. No todos los programas serán sobre este libro, pero yo calculo que un 70% sí tienen que serlo porque este es el abecedario. Gracias al estudio de este abecedario podremos luego ampliar y tratar temas más profundos. Entonces tenemos que empezar a aprender pues el lenguaje básico. Es cuando uno va a la primaria y tiene que aprender recién a leer y escribir. Y al principio es muy pesado. Claro, cuando eres niño no te acuerdas ya, cuando eres grande, de lo pesado que fue siendo niño, pero al comienzo, cuando eres niño, haces un esfuerzo muy importante. Una vez ya que aprendiste a leer y escribir, ya todos los demás conocimientos ya son más fáciles. Pero las primeras clases son difíciles. Aquí vamos a analizar tres términos: umbral, mundo y espiritual. El umbral del mundo espiritual. Un umbral. ¿Qué es un umbral? Los umbrales nos encontramos en nuestra casa, tenemos muchos umbrales, sobre todo donde están las puertas. Donde existe una puerta, el marco de referencia es un umbral. Un umbral es un espacio que te permite transitar de un lugar a otro. Y cuando nos referimos a umbral del mundo espiritual, obviamente se refiere al punto intermedio, a la puerta que une, que comunica el mundo físico, este que está aquí donde vivimos, con el mundo espiritual. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Bueno, para algunas personas no será interesante este tema, para otras muy profundamente interesante. Yo me dirijo a esas personas que consideran este tema muy profundamente interesante. ¿Y mundo espiritual a qué se refiere? Bueno, aquí no pretendamos en este programa esbrinar, discernir, desenrollar, llegar a una comprensión profunda del mundo espiritual. No, amigos, esto sería un error. En el transcurso de los siguientes meses, cada vez más iremos adquiriendo una comprensión mejor y más profunda de lo que significa mundo espiritual. Esta es también la labor de la conciencia solar. Y cada uno de nosotros tiene que llegar a su propia comprensión de lo que es mundo espiritual. La suya propia. No la que yo les pretendo transmitir, ni siquiera la que pretende transmitirlo Steiner. No. Y para hacer ese trabajo nos vamos a tener también que referir a otros grandes maestros, incluso a otras religiones. De manera que va a ser un canal muy interesante, amigos, a todos aquellos que les interesen estos temas, ¿ya? Muy bien, entonces de momento dejemos abierto aquello que significa mundo espiritual. No vamos a cerrarlo en conceptos. Simplemente digamos que es aquella esfera de la cual venimos antes de nacer y a la cual vamos el día que morimos. De momento dejémoslo englobado. Como cada cual se lo imagine, ese es un tema ya libre. De momento que cada cual se lo imagine como quiera. Estamos empezando. Poco a poco iremos confluyendo en las ideas y poco a poco entre todos iremos aprendiendo y nutriéndonos y enriqueciéndonos unos a otros, y iremos haciéndonos una idea más real de lo que significa mundo espiritual. Pero de momento no importa, que cada uno se imagine lo que quiera. Muy bien, primera página. Empieza en la página número 7. Este libro, queridos amigos, es un libro muy antiguo. Mire, lo voy a forrar bonito, lo he recuperado. Lo publicó la editorial Kier de Argentina, miren, amigos. Editorial Kier, Buenos Aires. Libro de edición argentina, que ha hecho el depósito, etcétera,
publicado, copyright, 1947, editorial Glem, Buenos Aires, impreso en Argentina. En 1947 se editó en Argentina, pero obviamente el original data de mucho antes. Rudolf Steiner escribió este libro mucho antes, lo escribiría por el 1900 por ahí, sí, aproximadamente. Muy bien, vayamos. Observaciones preliminares. Es decir, antes de empezar con el estudio de este libro, ¿qué temas, qué consideraciones debemos hacer? Previas, por eso se llama observaciones preliminares. En esta obra, es decir, en este libro que se titula El umbral del mundo espiritual, en esta obra se dan en forma aforística. Vayamos a ver qué significa forma aforística. Forma aforística, aforismo. Miren amigos, aforismo viene del griego definir. Es una declaración u oración que pretende expresar un principio de manera concisa, coherente y en apariencia definitiva. En apariencia. Historia. Heráclito de Éfeso fue un filósofo presocrático que usó el aforismo en su obra titulada Acerca de la naturaleza, del cual solo quedan fragmentos. El aforismo usado por este filósofo, considerado un poeta oscuro, no sé lo que querrá decir con esto de un poeta oscuro, que ha sido estudiado e interpretado a lo largo de la historia de distintas formas, el estilo de su obra se considera gnómica, con G-N-O-M-I-C-A, gnómica, siendo un conjunto de máximas puestas en verso como auxilio a la memoria, que reflejaron los escritores Esquilo y Píndaro. Heráclito influenció a Hipócrates, al gran médico, y a Demócrito. Hipócrates utilizó los aforismos como una serie de proposiciones relativas a los síntomas y al diagnóstico de enfermedades. El concepto fue aplicado después a la ciencia física y posteriormente generalizado a todo tipo de principios. En la actualidad se considera que gracias a Twitter y otros servicios de microblogs, con su limitación de espacio para escribir, este estilo de escritura está viviendo un inesperado renacimiento. Perfecto, ya tenemos la clave. Entonces, aforismo, una forma escueta, sucinta de presentar una idea, un principio, lo que sea. Muy bien. Eso es lo que el mundo espiritual, en esta obra, se dan en forma aforística algunas descripciones de esas partes del universo y del ser humano que se presentan ante la vista cuando el conocimiento espiritual cruza el límite divisorio entre el mundo físico y el espiritual. En esta obra se dan en forma aforística algunas descripciones de esas partes del universo y del ser humano que se presentan ante la vista cuando el conocimiento espiritual cruza el límite divisorio entre el mundo físico y el espiritual. Aquí debemos hacer un alto, no podemos seguir, porque esto que está diciendo aquí ya es muy complicado. A ver, vamos a situarnos. Forma aforística, muy bien. Forma escueta, exacta, concreta.
muy sintética. Tenemos ideas y pensamientos muy acotados, cortos, como en Twitter. Twitter no puedes escribir en prosa, tienes que escribir clac, 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 cosas, frases muy concretas, porque no tienes un límite de palabras que puedes utilizar. Dice que en esta obra se presentan de esta forma, es decir, con ideas claras y concretas, algunas descripciones. ¿Qué es una descripción? Por ejemplo, lo que hago yo con los programas de Inti News, cuando me refiero a los programas de la mañana, estoy describiendo y estoy desgranando, estoy explicando aquello que yo veo y que capto. Cuando uno viaja por un territorio que nunca estuvo y le pide a un amigo que le cuente cómo es, uno hace una descripción. Dice, mira, era un territorio bañado de luz, era un territorio con inmensas montañas a la lejanía, era un territorio donde habían árboles gigantes, etc. Uno describe, uno cuenta lo que ve, lo que experimenta también. Entonces nosotros podemos describir muchas cosas, también situaciones internas. Las descripciones no solo sirven para cosas externas, también podemos describir emociones, también podemos describir pensamientos. Entonces, en este libro se va a describir algunas partes del universo, amigos. Estamos hablando de astronomía, ¿no? El universo, ¿cómo lo estudias? ¿Quiénes estudian el universo? Los astrónomos, ¿no? De momento vamos a dejarlo ahí, esa pregunta en el aire. ¿Vamos a estudiar astronomía? Rudolf Steiner ha escrito un libro de astronomía. El umbral del mundo espiritual es un libro que trata temas de astronomía también. De momento dejémoslo ahí. Nos dice Steiner que va a presentar algunas partes del universo y del ser humano. También va a describir al ser humano, pero lo hará desde la parte médica, desde la parte de la fisiología, de la biología, o lo hará desde la parte de la psicología. De la neurociencia no creo, porque en aquella época la neurociencia no había sido creada como tal. En fin, de momento dejemos abierto eso. Simplemente Steiner nos dice que en esta obra se dan en forma aforística algunas descripciones de esas partes del universo y del ser humano que se presentan ante la vista. O sea, a Rudolf Steiner se le han presentado ante su vista algunas partes del universo y del ser humano, y él las describe. Dice que se presentan ante la vista cuando el conocimiento espiritual cruza el límite, es decir, el umbral divisorio entre el mundo físico y espiritual. Mejor dicho, en este libro se da una descripción de aquello que se percibe cuando la conciencia del ser humano, es decir, su capacidad de conocer, cruza el umbral, la puerta entre el mundo físico y el mundo espiritual. De eso trata esta obra. Bueno, a partir de aquí ya habrá algunas personas que ya no querrán volver a este canal, porque en los próximos capítulos estudiaremos en profundidad este libro y lo iremos desarrollando párrafo por párrafo. Bien, queridos amigos, ¿qué os parece? Interesante, ¿no? Para mí lo es. Para mí representa de la máxima importancia, porque fíjense, ya soy un hombre mayor, tengo 52 años, este año cumpliré los 53, el mes de noviembre, por cierto, el 16 de noviembre para los curiosos, y algo que me preocupa es como a medida que uno envejece, el día de su muerte se le acerca, aunque eso es una ilusión, yo puedo morirme mañana, esta tarde. Nadie por la edad está más cerca de la muerte
que otro. No, 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 hasta niños se mueren, hasta jóvenes. O sea, la muerte la tenemos todos a la misma distancia, seas niño, mayor o anciano, porque no sabemos el día de nuestra muerte. Por lo tanto, yo con tiempo, desde ahora, quiero empezar a enterarme qué es lo que hay en ese mundo espiritual a donde supuestamente vamos cuando morimos, ¿no? Tengo curiosidad. Porque si le hago caso a algunas religiones, pues cuando te mueres, si has sido una mala persona, te vas al infierno. Y ahí el sufrimiento eterno. Pero si has sido buena persona, te vas al cielo y todo es felicidad. Bueno, pues yo no creo en eso. Yo no creo que sea así. Entonces, esa explicación a mí no me satisface. Puedo comprender, y de hecho lo respeto, a aquel que piense así. Por supuesto. Yo respeto el pensamiento de todos. Pero a mí esa respuesta no me satisface. Hay otros pensamientos que dicen que cuando muere se acaba todo, y que ahí se acaba todo, y que al acabarse de todo, pues ¿qué me importa lo que pase después? Porque como ahí se acaba todo, pues se acabó todo y se acabó. Bueno, pues a mí tampoco esa explicación me satisface. Yo me niego a creer que con la muerte se acabe todo. Bueno, se acabará todo para mi cuerpo físico, sí, evidentemente. Se va a descomponer y se va a volver tierra otra vez, y en el caso de que me cremen, pues se hará cenizas, y quizás quiera dejar mi testamento que cuando muera y me cremen, con mis cenizas harán una obra de arte, mezclándola con pigmentos y se pueda pintar. Tal vez, como es una de las ideas fantásticas que tiene el amigo Marco Antonio del canal Desde mi humilde punto de vista. En fin, lo que uno quiera que le hagan con su corporalidad física en el momento de su muerte es algo que compete a él y a su familia exclusivamente, nadie más. Pero a mí esa explicación tampoco me sirve. Entonces, yo en mi búsqueda personal les quiero invitar a todos ustedes a que juntos busquemos respuestas. Quién sabe, después de un tiempo de estudiar a Rudolf Steiner, nos demos cuenta de que sus respuestas no son satisfactorias. Y si es así, yo tendré que reconocer que durante un tiempo las afirmaciones, los aforismos de Rudolf Steiner me sirvieron, pero que a partir de un momento ya no me sirven. Y eso sería, en caso de que así ocurriese, pues un acto de coherencia. Porque lo que no puede ser es que, habiendo reconocido que estamos en un error o que determinados conocimientos ya no nos sirven, pues no lo reconozcamos. No, 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 no. Lo más importante y fundamental, amigos, en la vida es ser coherente. Entonces, hoy en día a mí me sirven los aforismos de Rudolf Steiner. Perfecto. Pero nadie me dice que me vaya a servir por siempre. Ya veremos. De momento me sirve. Y mientras me sirva, yo lo voy a estudiar. Y es eso lo que les propongo. Muy bien. Entonces, conciencia solar básicamente servirá para estudiar aquellos aspectos que tienen que ver con el conocimiento del umbral que comunica el mundo físico con el mundo espiritual. En resumen, es ese motivo por el cual he creado este canal. Y que podamos hacer este trabajo de conocimiento, de estudio, de manera conjunta. ¿Ya? Yo no quiero seguir haciendo este trabajo solo. Quiero compartirlo. Porque cuando uno encuentra un tesoro de sabiduría, ¿cómo no va a querer compartirlo? Ahora, no todos los que vean este vídeo están en la situación, ni tienen las ganas, ni el deseo, ni lo necesitan hacer este estudio y esta profundización en este estudio. Esto lo tenemos que reconocer y respetar. Entonces yo sé que este canal no va a tener muchísimos suscriptores, y mejor porque cuanto menos sean los que verdaderamente quieran estudiar estos temas conmigo, podré tener una mayor interrelación. Porque ya sabemos que cuando son muchos los suscriptores y mucho lo que opina, uno se pasa horas y horas contestando a todos. Entonces eso no es posible. Bueno, vamos a dejarlo ahí, queridos amigos. ¿Qué os parece? Solamente hemos leído el primer párrafo del libro, imagínense. Y he hecho la presentación pues de la diferencia entre la palabra
conciencia con S y la palabra conciencia con C. Eso es muy importante, ¿ya? Conciencia con C se refiere a la voz interior que tenemos y que tiene que ver con la forma de conducirnos de manera ética y moral en la vida, con conciencia ciudadana, con conciencia de clase, con conciencia de lo que queráis, pero con conciencia. En cambio, conciencia con S es otro tema. Tiene que ver con nuestra relación con la realidad, con nuestro mundo interior, con la filosofía, con la capacidad de hacerse preguntas y buscar respuestas. Queridos amigos, Wilmer Domínguez Remar para Inti News, y sobre estos temas a partir de ahora desde el canal Conciencia Solar. Muchas gracias, y si te gusta este video y lo encuentras interesante, por favor, compártelo, ¿ya? Y suscríbete. Un fuerte abrazo. Gracias, amigos.